1:09 de la tarde, seguimos desde la redacción de La Tercera. Hay mucha gente que ha ido a votar. Tú, Francisco Aravena, vas a votar ahora, ¿no? Después de esto. Sí, después de esto. Me debo sentar en Bueno, unos minutos en permíteme esta decirte transmisión. que nuestra siguiente invitada hay que hacerle un homenaje porque de acá no se va a votar a su centro de votación en Santiago, sino que Macarena Cox, directora de comunicación de Pivotes, cuéntanos para dónde te vas. Yo tengo que votar en Viña del Mar. En Viña del Mar. Sí, voy para allá ahora saliendo de acá. Sales de acá, vas a Viña y almuerzas en Viña, imagino. Vamos a ver a qué hora llego. Mi idea es llegar rápidamente a votar, al menos antes que cierre las mesas, y después, bueno, si alcanzo a estar un ratito en la playa, ideal. Si no, me vuelvo inmediatamente. Muchas gracias, Maca, por estar acá desde la redacción. Además, bueno, No, ustedes, gracias por la invitación. A Macarena yo la conozco porque trabaja en Pivote. Yo te decía, Pancho, te contaba que fue parte de una de las patas quizás más desconocida o que pasó quizás más inadvertida, pero que tuvo bastante impacto, que fue el proceso participativo de esta Constitución, porque de hecho hubo un mes de la participación. Perdón, de esta propuesta, de la que se está votando hoy día. Y Macarena dirigió toda la estrategia comunicacional de una de las iniciativas más votadas. Hubo 31 iniciativas que superaron los 10.000 apoyos, firmas de clave única necesarios para ser discutidos por el Consejo Constitucional. La cuarta con más apoyos fue por un Estado sin pituto, impulsada por Pivotes, Horizontal Idea de País. Y es una de las partes quizás como más olvidada de este proceso, sí. Macarena Cox, ¿nos podés contar un poco cómo fue, cómo una organización llega a hacer una propuesta, digámoslo así, para llegar a la Constitución? Sí. Bueno, primero decir que para nosotros desde Pivotes este es un día tremendamente emocionante por lo mismo, porque hemos estado trabajando profundamente en los contenidos, sobre todo de sistema político y la modernización del Estado. Nosotros partimos eligiendo 4 desafíos, uno de ellos es la modernización del Estado, y para eso realizamos diferentes foros donde nos reunimos con la sociedad civil, con el mundo académico, con el mundo político, para poder ver dónde estaban las trabas que no permitían avanzar en gestión. ¿Ya? Entonces, cuando se abrió la oportunidad de presentar una iniciativa popular de normas, dijimos, o sea, los cambios se tienen que hacer desde la Constitución, porque es muy difícil que el mundo político, que el gobierno, se autoimpongan límites para poder avanzar en la modernización del Estado. Nosotros sabemos bien que, por ejemplo, en el último gobierno presentaron un proyecto de ley bien contundente, pero lo presentaron el 10 de marzo. Entonces entra el gobierno nuevo y lo retira el 11 de marzo. Entonces ni siquiera se alcanzó a dar cuenta en sala. Entonces, desde Pivotes vimos la oportunidad y presentamos esta iniciativa de norma que se llama Por un Estado sin pituto, que además llega en un momento muy contingente, porque un par de días antes estalla el caso Convenio. Entonces, automáticamente, la gente empatizó con esta situación y a la semana alcanzamos las 10.000 firmas. Fuimos la segunda iniciativa de norma en llegar, en alcanzar rápidamente la meta. Y hoy día estamos súper contentos porque cada vez que en el fondo se genera una situación así de conflicto de interés, que han pasado muchas a lo largo de este año, uno ya ve en las redes sociales cómo se va instalando este llamado a que no haya más pitutos en nuestro país. Entonces sentimos que dejamos un sello, estamos contentos y hoy día, bueno, si se aprueba, nos vamos a preocupar. El desafío nuestro ahora es de que esto no quede en letra muerta, que avancemos. Y si se llega a rechazar, bueno, nos preocuparemos de cobrarle la palabra a todos los que han manifestado la voluntad política de hacer cambios para hacer reformas constitucionales. Ese es un punto importante. Ahora, hay algo que puede parecer trivial, pero que es súper relevante a la hora de justamente concitar apoyos, que es el nombre, ¿no? Sí. Es distinto decir modernización del Estado en relación a los conflictos de interés, sí, a decir por un Estado sin pituto. Digamos. Sí. Hay una venta exitosa también desde ese punto de vista, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que nosotros somos un centro de incidencia y nuestro objetivo es ver cuáles son los dolores de las personas y ver cómo conectarlas con las políticas públicas, ¿ya? Entonces, claro, nosotros sabemos, por ejemplo, que la gente no ve en el Estado, ¿cómo se llama? La eficiencia, ¿sabes? Entonces uno va viendo cómo empiezan a aparecer estos parentescos, cuando está ahí el caso Convenio, después que la tía de Miguel Crispi también está siendo investigada por la Fiscalía, después que el pololo de una diputada, después que el cuñado del ministro Jackson, y como que esto no para. Entonces cuando uno va viendo cómo las promesas de una generación que viene a cambiarlo todo se van cayendo de a poco, uno ya como que, en el fondo como que la gente tiende a entender de que los cambios ya tienen que ser estructurales y los cambios se tienen que hacer. Entonces el llamado es un poco como para despertar a la clase política y decir estos cambios se tienen que hacer y se tienen que hacer hoy. ¿Y cómo crees tú que debería, en caso de que la propuesta sea rechazada hoy día, debería, no sé si la palabra es institucionalizar esta herramienta
justamente para mantenerlas como una instancia relevante que está validada justamente por el proceso de participación en el proceso constitucional, como tú dices, para cobrar la palabra. Sí, bueno, el ministro Marcel, cuando habló de la presentación de la reforma tributaria en marzo, él dijo que un componente importante iba a ser la modernización del Estado. Él también ha hecho un trabajo bien profundo anteriormente en esa línea, y también hemos conversado ya con varios senadores y con varios diputados que también se han mostrado favorables al menos poner el tema sobre la mesa. Yeah. La verdad es que nosotros no perdemos la esperanza, nos vamos a preocupar de que las cosas pasen, vamos a seguir en el fondo haciendo incidencia, haciendo seminarios, haciendo llamados para que esto no quede en letra muerta, y nos vamos a ir a sentar al Congreso, a las comisiones, para en el fondo presentar los proyectos que sean necesarios y poder transformarlos en ley. Francisco Aravena, pero déjame hacerte una precisión que es bien interesante, porque en la simplificación del debate, uno asume que muchas de las cosas que se aprueban con una constitución quedan listas. Claro. Y eso no es tan así. No. En Chile hay un caso que es emblemático, que es el de los tribunales contenciosos en lo administrativo, que estaban institucionalizados en la Constitución de 1925, pero que finalmente nunca se implementaron. Entonces, incluso si es que gana el a favor, donde las iniciativas populares de norma que finalmente quedaron reflejadas en el texto, como la de Pivotes, incluso si esas iniciativas están validadas, queda una implementación y una bajada que hay que hacer por ley. Por lo tanto, ese es un trabajo adicional que es muy interesante y que evidentemente sería de las prioridades que tendría que tener el Congreso. Y también ahí hay un debate político, por dónde se parte, cuál es el tema. Por eso es tan importante, digámoslo así, entender que este es un punto de quiebre, pero que aquí la historia, gana a favor, gana en contra, no se acaba. Ahora, hay una herramienta, en ese escenario, ¿no? Ganando el a favor, por lo menos hay una herramienta más concreta para salir a cobrar, ¿no? Claro. Hay que decir, oye, están en la Constitución, ¿qué pasa con eso? Hay algo de lo cual, hay algo más concreto con lo cual presionar. Sí, ¿no? pero el desafío igual es importante porque se vienen nuevos procesos eleccionarios, Claro. donde en el fondo la clase política va a perder el foco de los cambios que hay que hacer. Mañana, en el fondo, sea cual sea la opción que gane, comienza un nuevo ciclo para el país, pero donde en el fondo hay que preocuparse no solamente de los desafíos a corto plazo, que es la seguridad, la salud, sino que también empezar a poner sobre la mesa los temas que son importantes para hacer cambios estructurales, como la modernización del Estado, pero también otros temas como la educación pública, volver a recuperar la educación, o sea, que los colegios no cierren, hacer políticas de gestión y para mejorar en el fondo las políticas de Estado, para que no queden solamente en promesas de campaña. Ya, o sea, nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como políticas públicas claras que han demostrado que se puede mejorar la educación, como por ejemplo los liceos bicentenarios. El tema es que por eso es tan importante hacer una separación de lo que es el gobierno y la administración pública, para que en el fondo las políticas públicas sean como Metro, que es una política de Estado, ¿ya? Y no pase lo que está pasando, por ejemplo, con los liceos bicentenarios, que cuando llega el gobierno, que no es de la misma tendencia política que el gobierno que la impulsó, queda en nada. De hecho, recordemos que este gobierno trató de quitarle el financiamiento incluso. Entonces, si nosotros ya sabemos que los liceos bicentenarios en cada una de las regiones del país logró superar a los liceos emblemáticos, nosotros ya sabemos que hay algo que están haciendo bien. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que podamos replicar estos modelos en otras instancias para poder mejorar la educación pública de todos? También hay otros temas como el empleo formal, o sea, en el fondo, si nosotros queremos mejorar la situación, no solamente económica del país, sino que también las pensiones de las personas, tenemos que terminar con la informalidad. Y otros temas como los recursos naturales, que son temas que parecen alejados, pero que finalmente son los que permiten que el país vaya creciendo económicamente. Y tenemos, o sea, el litio, el hidrógeno verde, la acuicultura, y también un montón de otros temas donde desde Pivotes vamos a empezar a poner el foco para que al menos sean temas que estén sobre la mesa y que en el fondo lo que vamos a buscar es tratar de acercarlos a la gente para que la gente los pueda ver. La gente obviamente va a percibir lo que ve en la televisión, lo más directo, que obviamente van a ser los asaltos, la seguridad. Sin ir más lejos, la última encuesta NUSC dice que 9 de cada 10 chilenos se siente inseguro de salir a la calle. Pero en el fondo hay que transmitir también de que hay temas a largo plazo que van a mejorar la calidad de vida de las personas y que nos van a permitir tener un país más robusto, más fuerte. 1:18 minutos, 2 horas menos en Isla de Pascua. Estamos desde la redacción de La Tercera conversando con Francisco Aravena junto a Macarena Cox de Pivotes. Maca, tú instalas un tema que me parece que es interesante, que es el día después. Y lo estábamos conversando con Pancho. Evidentemente, para bien o para mal, la energía del proceso político durante los últimos años ha estado en el tema constitucional, tanto en la convención inicialmente como en el Consejo después. En verdad, lo que uno ve también en eso es que hay un riesgo porque
la agenda del día después es muy importante finalmente. Lo que vaya a ocurrir desde mañana, que obviamente va a estar condicionado por el resultado de esta tarde, es muy relevante porque, de nuevo, le da, entre comillas, lo que ocurra, cierta manija a los partidos políticos para tratar de manejar escenarios, pero desde una situación donde se le puede colar un outsider. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese análisis? Sí, yo creo que el momento político que estamos viviendo hoy día puede marcar un poco lo que va a pasar en el escenario de mañana. O sea, hoy día tenemos un gobierno que recibió la semana pasada un balde de agua fría con el tema de cómo se fue profundizando el caso de los convenios. Tenemos un ministro que es sumamente cuestionado y además que no ha tenido como... que se ha cuestionado al menos los avances en la agenda habitacional. Y hoy día, en el fondo, la pregunta es ¿cuánto tiempo le va a dedicar a responder temas que son de justicia y cuánto tiempo le va a dedicar a la cartera? Pero por otro lado también la gente no puede entender cómo alguien puede indultar a alguien que hoy día está formalizado de secuestro. Entonces se van sumando temas. Tenemos también una ministra del Interior que se ve sumamente desgastada y que termina gritándole a una concejal. Entonces, la pregunta es si el día de mañana el gobierno... que quedó, en el fondo, el gran problema que sufrió el gobierno fue que no pudo enfrentar todo este escenario con una agenda, por último, una agenda fuerte donde, en el fondo, donde pueda como girar. No tiene nada. Claro. Entonces, la pregunta es si ellos mañana, 18, van a empezar a gobernar y hablarle al 30% que ellos representan, o van a seguir hablándole de manera transversal a todos los chilenos. Y en ese sentido es súper importante también la generosidad de la oposición, de no aprovechar instancias políticas, sucesos, para convertir ahora esto en una agenda presidencial, porque finalmente los que pierden son todos los chilenos. Es un poco... Sí, lamentablemente es un poco inevitable que eso empiece a pasar, ¿no? ¿Quién se va a ver potenciado o sentir potenciado, empoderado y no, o hacer parecer? Claro. ¿Sabes? Una cosa es ganar y la otra cosa es tratar de adueñarse de los triunfos, claro, y presentar la imagen de que estás... de que eres el principal mérito de ese triunfo electoral, ¿no? Ahora, hay algo interesante respecto de lo que estábamos hablando de las iniciativas populares de norma en términos de los procesos participativos, porque, claro, decíamos hace unos minutos con nuestros invitados anteriores, hay una sensación de que en caso de rechazarse la propuesta constitucional hoy día, van a ser 4 años perdidos en el sentido de todos los esfuerzos que se hicieron, las elecciones, para qué decir el gasto, el debate político, etcétera, etcétera, para que una y otra propuesta fueran finalmente rechazados y termináramos con la misma constitución que empezamos este proceso. Decía yo, estábamos hablando hace unos minutos con Josefina Araoz, le planteaba, bueno, por lo menos sirvió para apagar el incendio en su momento, ¿no? Sí. Pero quizás hay otras lecciones que podemos sacar desde este proceso y probablemente la participación, los mecanismos de participación, por lo menos el testeo de esos mecanismos de participación, de incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas, podría ser una parte del vaso medio lleno, ¿no? Sí, la verdad es que yo estoy en desacuerdo con la tesis de algunos que dicen que son 4 años perdidos, porque nosotros lo vivimos durante estas 4 semanas en que había que votar por las iniciativas populares de norma. La gente quiere participar, y no era fácil participar porque había que poner una clave única, no era llegar y no estaba un clic. Había un proceso más que claro, a muchas personas desgasta, a muchas personas no llegan más allá. Francisco Aravena Maca, participaron en el proceso 269.000 personas, claro, con clave única. Lo cual es muy interesante porque habla de, y ahí te vuelvo la palabra, Maca, habla de un hambre por participar de la ciudadanía. Sí. El tema es que hoy día existe un desgaste, pero no es un desgaste con los procesos constituyentes, yo creo que es un desgaste con la clase política. Claro. Porque, de nuevo, o sea, el escenario cuando empezó la campaña, nosotros vimos como rápidamente los constituyentes de oficialistas comenzaron a hacer campaña en contra. Los del en contra empezaron a repetir un poco lo que había sido la campaña al rechazo, de hablar de la unidad, empezaron a repetir los mismos términos, y por otro lado veíamos a la oposición presidencializando todo. Entonces al final la gente dice, ya, ¿y el contenido? ¿Dónde está lo que verdaderamente importa? Porque al final termina siendo un diálogo de sordos. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preocupar, y al menos lo que nos preocupamos desde Pivotes, fue, hicimos un trabajo profundo de estar constantemente informando a la ciudadanía de los contenidos, haciendo llamados a que lean desde el artículo 108 y 112, que son las bases administrativas del Estado y también del sistema político, para que se puedan informar. Y de hecho también aprovecho a hacerle un llamado a la gente que todavía no ha ido a votar, que aproveche a leer, porque nosotros el llamado que hacíamos en ese minuto, que creemos que en ese espacio que se lee de verdad en muy poco tiempo, van a encontrar buenas ideas, buenas razones de por qué en el fondo hay que seguir avanzando con el proceso constituyente, como el empleo público, de que sea un empleo que
en el fondo que contraten, el Estado contrate gente por mérito, que obviamente, claro, un gobierno puede llegar con funcionarios de confianza, pero no con un séquito. O sea, le hago la pregunta a ¿usted sabe cuánta gente hoy día está trabajando para el Estado? ¿Pancho Aravena? No. Nadie sabe. Hubo una información del INE que decía 90.000 personas, después el gobierno la bajó. El tema es que nadie sabe cuánta gente hoy día está en el Estado. Francisco Aravena, déjame ahí precisar, porque lo que dice Maca no es que nadie sabe, el Estado no sabe. Exactamente. No tiene una cifra específica, el propio Estado tiene cifras contradictorias. Nadie sabe cuánta gente se quedó trabajando del gobierno anterior, entonces al final eso es impresentable y la gente lo percibe. Y eso es en el fondo lo que hoy día la clase política tiene que ver, porque la gente quiere participar, la gente tiene ganas de estar, pero quiere ser escuchada también. Y ese es el trabajo que hacemos desde Pivotes, de poder conectar con las distintas causas para ver cómo avanzar en distintos proyectos que le mejore la calidad de vida. Va a ser interesante en ese sentido el cambio de tono que necesariamente vamos a tener entre la elección de hoy día, la votación de hoy día, ¿cierto?, el referéndum, y la elección que viene a la vuelta de la esquina, que es la municipal. Porque ahora, supuestamente, porque sabemos que hay muchos otros factores, tanto en el debate político, en la interpretación de los resultados, en la motivación de los propios electores para ir a votar, pero por lo menos en lo formal, hoy día se trata de aprobar o no el texto constitucional propuesto por el Consejo Constitucional. El próximo año es totalmente distinto. El próximo año son elecciones municipales, son elecciones muy locales, son elecciones donde hay temas que uno puede decir que son transversales a todo el país, por supuesto, la seguridad, desde luego, pero que tienen aplicaciones muy concretas y que son, y siempre se dice, la municipalidad, ¿cierto?, es la primera línea de interacción de las personas con la política, con la organización política, con la incidencia, con la impresión que ellos tienen respecto del trabajo de los políticos. Y en ese sentido, los mecanismos de participación y fomentar y aceitar esos mecanismos de participación puede ser una buena manera de rehabilitar la política ante los ciudadanos, ¿no? Los alcaldes, las municipalidades tienen también esa misión y esa oportunidad, ¿no? Yo creo que los alcaldes son tremendamente relevantes en los cambios sociales que se hacen, porque por lo que decías tú, ellos son las personas cuando tienen algún problema, ¿a quién recurren? A la municipalidad, pero también recurren a las empresas privadas, porque a veces por el tema de la burocracia no pueden conseguir de repente que les pongan televisores en los colegios. En cambio, cuando van a la empresa privada que hace responsabilidad social empresarial, en el fondo tienen las soluciones mucho más a la mano. Pero también, claro, en el fondo los propios alcaldes son también los que conocen las propias trabas que tienen internas, y por eso también es tan importante seguir avanzando en movilización del Estado. Yo creo que ellos van a ser actores claves, y yo me imagino que nosotros también vamos a estar ahí presentes para ver cómo poder mejorar la administración local desde una modernización estatal. Oye, hay un punto interesante ahí, porque uno ve que cómo en la empresa privada, producto de criterios que se han hecho y que han, de hecho, hemos tenido que adoptar, digo, como país o como empresa chilena, necesariamente a la fuerza, porque son criterios que se imponen internacionalmente, ¿cierto? Que son, por ejemplo, certificaciones para entrar a determinados mercados, y las certificaciones no solamente tienen que ver con, qué sé yo, que tu producto no tenga elementos tóxicos, sino que tiene que ver como que, por ejemplo, al desarrollar tu producto, tuviste participación o tuviste un impacto positivo en la comunidad donde desarrollas tu actividad económica, y una serie de criterios, ¿cierto?, que hoy día de alguna manera legitiman a las empresas en el mundo, legitiman el marketplace global, ¿cierto? Sí. Y de alguna manera eso también podríamos encontrar una manera de llevarlo a lo público, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en Pivotes también nosotros en la materia de recursos naturales, porque esto que estás diciendo tú se da en todo orden de cosas, una de nuestras propuestas es poder fortalecer y modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque finalmente genera tantas trabas que los inversionistas se terminan yendo a otros países. Hoy día también, por ejemplo, estamos viendo todo lo que está ocurriendo con la Estrategia Nacional del Litio, que no se toman decisiones de si vamos a hacer concesiones o no. Entonces, finalmente, lo que estamos haciendo es perder tiempo, y las empresas deciden irse a otros países como Argentina hoy día, que está full trabajando las concesiones, o Australia, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que ir avanzando. Por eso yo decía antes que tenemos que ir avanzando no solamente en las urgencias de corto plazo, sino en las que finalmente van a cambiar la estructura del país y nos van a permitir avanzar en políticas públicas de mejor calidad.
Francisco Aravena, son las 13:29 y vamos a liberar a Macarena Cox porque tiene que partir ahora 120 kilómetros para ir a votar. Antes déjame decirte que hay cosas que han seguido ocurriendo en el día. ¿Y qué va a votar? No. Eso se puede revelar. Eso, en teoría te pueden sancionar, ¿eh? No ocurre mucho, pero en teoría te pueden sancionar. ¿Por avisar el voto? Sí, de nuevo, si usted va a ir a votar, no le saque foto al voto. Eso no sí, se lo puede suba a las redes sociales. Y como te decía Pancho Aravena, siguen pasando cosas. En el Deportivo ustedes pueden encontrar la FIFA cumple la promesa y entrega el premio de consuelo. Chile tendrá Mundial Sub-20 en 2025. Vamos a tener elecciones y Mundial Sub-20 en ese año. Todos los detalles de lo que ocurrió, como fue anunciado, lo pueden revisar en el Deportivo, como siempre, en latercera.com. Francisco Aravena, yo te tengo que agradecer a nombre de toda la producción, además, porque has estado desde la mañana. Ahora nos pasas la posta, yo voy a seguir un rato más por acá. Exactamente, nos vemos en un rato más. Macarena Cox, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos un rato más. Sí. Voy a ir a votar yo. Y los tengo que dejar invitados. Mañana a primera hora va a estar el podcast Crónica Estéreo con el enjuague de la madrugada con de lo que suceda hoy día. Todo lo que ocurre en este cierre de ciclo. Vamos a una pausa. Usted vaya a buscar algo para comer, pero acá nosotros los vamos a estar acompañando en la sobremesa, así que vamos a ir a una pausa. Regresamos con Desde la redacción de La Tercera. Estamos en este día de elecciones acá, desde justamente el lugar donde La Tercera prepara todos sus análisis. Es posible que hagamos un almorzando en La Tercera. Es probable. Vamos a ver con qué. Nos vemos en unos minutos nada más.